Me llamo Maximilian Mittank, soy alemán, y hoy les voy a contar la historia de Lars Mittank, mi primo, quien en 2014 acaparó muchísimos titulares debido a su extraña y desconcertante desaparición. ¿Puede alguien desaparecer a plena luz del día y un lugar lleno de gente y de cámaras? Pues, tal parece que sí, porque este fue el caso de mi primo Lars. Lars tenía 28 años y vivía en Berlín. A principios de junio de 2014, mi primo planeó junto con unos amigos irse de vacaciones a Golden Sands, una importante ciudad turística situada en Varna, en la costa norte de Bulgaria en el Mar Negro. Este es uno de los destinos turísticos más populares para los jóvenes, debido a que ofrece hermosas playas, grandes fiestas y una vida nocturna muy movida, además de tener precios muy bajos en bebidas alcohólicas, en comparación con Alemania u otros países de Europa. El 6 de julio, Lars y su grupo de amigos salieron a un bar de la ciudad a disfrutar del partido Holanda vs Costa Rica, ya que eran los cuartos de final del Mundial 2014, y en medio de la velada se encontraron en un desacuerdo con otro grupo de jóvenes alemanes. Esto debido a que Lars y sus compañeros eran fanáticos del equipo de fútbol Werder Bremen, mientras que los del otro grupo eran partidarios del Bayern Múnich. Para quienes no lo saben, aquí en Alemania hay una rivalidad bastante grande entre estos dos clubes de fútbol, y no es extraño que los fanáticos de cada uno terminen metidos en alguna pelea cuando se encuentran, y este fue el caso. A medida que la noche avanzaba, el desacuerdo juguetón pronto se convirtió en una confrontación bastante violenta, cuando los miembros de cada grupo comenzaron a empujarse entre sí, y después las cosas empezaron a escalar hasta convertirse en la típica pelea caótica de bar. Botellas rotas, sillas volando, bolas y tacos de billar siendo usados como armas, en fin, todo un desastre. En medio de la refriega, Lars sufrió una rotura de tímpano debido a un golpe particularmente contundente, por lo que se vio obligado a visitar al médico local para que le examinaran la cabeza, y se descubrió que la lesión fue bastante importante y conllevaba un riesgo significativamente alto de infección interna. Así que tal y como se acostumbra en estos casos, el médico le recetó un tratamiento con el antibiótico cefuroxima y le aconsejó que no volara durante las siguientes semanas, ya que correría el riesgo de exacerbar gravemente la lesión, lo que le causaría, además de complicaciones potencialmente peligrosas, un fuerte dolor de oído. El médico también le advirtió que requeriría de otro examen en un hospital búlgaro en las próximas semanas para garantizar que la herida se estuviera curando adecuadamente. Esto fue algo que interfirió gravemente con los planes de Lars y sus amigos de viajar, pero mi primo no sería lo suficientemente imprudente como para desobedecer las órdenes del médico, y por eso se hicieron arreglos para que él volara de regreso a Alemania en una fecha posterior a la prevista originalmente. Los amigos de Lars insistieron en que se podían quedarse con él si los necesitaba, pero él les aseguró que además estaría perfectamente bien solo. Después de todo, una extensión forzada de vacaciones no era el peor destino que un bohemio como mi primo podría desear soportar, por lo que se quedó en Bulgaria sin problema, mientras sus amigos conducían al aeropuerto y volaban de regreso a Alemania. Tomó un taxi de regreso al hotel, haciendo reservas que cubrirían luego. Durante su periodo de recuperación, Lars intentó pasar los siguientes días relajándose y curándose de su lesión en el oído, pero justo un día después de que sus amigos lo dejaron en Bulgaria, Lars comenzó a actuar de manera muy extraña. De hecho, su comportamiento extraño y errático fue capturado por el sistema de cámaras de seguridad del circuito de televisión, las cuales lo captaron recorriendo el hotel mirando por encima del hombro y acusando tanto al personal como a los huéspedes de conspirar contra él. Algunos de esos encuentros casi se volvieron violentos, y en más de una ocasión, el personal del hotel amenazó con llamar a la policía. Una vez que el comportamiento de Lars se volvió más agresivo, el personal del hotel le pidió que recogiera sus pertenencias y se fuera, ya que esos arrebatos violentos iban estrictamente en contra de la política del hotel y ya no podían ser tolerados. Pero antes de salir del edificio,
Lars llamó a su madre en Alemania, quien más tarde dijo que él parecía estar extremadamente molesto. En esa conversación, Lars le dijo a Sue en voz baja que 4 hombres alemanes, posiblemente los mismos con los que él y sus amigos pelearon en el bar ese día, venían a matarlo. Él le dijo que había hecho un retiro significativo de efectivo para salvar su vida y que ella debería cancelar sus tarjetas de crédito. Cuando ella le preguntó a mi primo por qué debía bloquear sus tarjetas, él le respondió que los hombres podían usarlas para rastrear sus movimientos. ¿De dónde sacó esa idea? Es un misterio hasta hoy, pero parecía muy convencido de que eso era el caso. Sabemos que el 8 de julio, Lars viajó al aeropuerto de Varna en un intento de embarcarse de regreso a Alemania, en contra de las indicaciones del médico. Intentó comprar un boleto para un vuelo de regreso a casa, pero después de mirar alrededor del aeropuerto y aparentemente ver algo, se puso tan nervioso y asustado que abandonó la fila. Luego, buscó el área de servicios médicos del aeropuerto, aunque está claro que no pidió atención médica y no les dijo a los que estaban dentro por qué deseaba permanecer allí. Más tarde, el personal confirmó que parecía nervioso y paranoico, como si se estaba escondiendo de alguien que lo estaba persiguiendo. Esto también fue confirmado por las cámaras de seguridad del aeropuerto. Unos 45 minutos después de refugiarse originalmente en el área de servicios médicos, las cámaras de circuito cerrado de televisión del aeropuerto capturaron a algún tipo de trabajador de la construcción dirigiéndose al área médica. Esto parece haber provocado que Lars saliera corriendo del aeropuerto. Después de haber abandonado su mochila y su equipaje por completo, más imágenes de circuito lo captaron corriendo a través de una carretera de 2 carriles, esquivando vehículos a toda velocidad, antes de llegar a una gran valla. Lars escaló la valla con una fuerza y velocidad aterradoras, como si estuviera siendo perseguido por alguien, solo que no había nadie más en el perímetro, y luego corrió a toda velocidad a través de un prado, antes de desaparecer por un campo de girasoles con un conjunto de bosques profundos detrás de ellos. Y esa fue la última vez que se le vio. La policía investigó el incidente a fondo, pero no encontró evidencia de que Lars estuviera siendo seguido por alguien. Incluso contactaron al grupo con el que los amigos de Lars habían peleado, pero todos tenían coartadas que confirmaban que no estaban ni cerca del aeropuerto el día de la desaparición. Desde entonces, muchas teorías sobre lo que pasó con mi primo han inundado todo Internet. Algunas teorías son tan extremas como que estaba siendo utilizado como mula de droga, o que le implantaron un chip de control en el cerebro. Otros creen que sufrió un episodio psicótico por intoxicación. Pero hasta ahora hay solo 2 cosas que son completamente ciertas. La primera es que Lars no padecía ningún tipo de enfermedad mental, y la segunda es que mi primo nunca volvió a ser visto en ningún lugar ni por nadie. Me llamo Hannah y vivo en la encantadora ciudad de Holland en el estado de Michigan, famosa por su bella arquitectura holandesa y su ambiente tranquilo y acogedor. Pero en algún momento de su historia moderna, también fue famosa por ser el escenario de uno de los casos de desapariciones más extraños que jamás haya ocurrido. Este hecho sucedió hace más de 40 años y hasta día de hoy sigue causando desconcierto. Stephen Kubacki tenía 23 años cuando desapareció de Holland el 19 de febrero de 1978. En ese momento era estudiante en el Hope College y antes de desaparecer, les dijo a sus compañeros de cuarto que iba a practicar esquí de fondo a lo largo de la costa del lago Michigan hasta Saugatuck. Horas más tarde, cuando notaron que Steven todavía no había regresado a su residencia, sus compañeros de cuarto llamaron a la policía y notificaron su desaparición. Pronto la policía estatal, conjuntamente con la Guardia Costera, estaban desplegando helicópteros y perros de rastreo para localizar a Stephen, quien había estado desaparecido por un periodo de tiempo indeterminado. Los equipos de búsqueda lograron encontrar sus bastones de esquí en su mochila y sus huellas a aproximadamente 200 metros en la superficie congelada del lago Michigan,
y luego se detuvieron abruptamente en ese lugar, desapareciendo por completo. A pesar de la intensa búsqueda, pasaron 15 meses sin que nadie viera ni supiera absolutamente nada de Stephen, y aunque nunca pudieron determinar por qué se quitó el equipo para aventurarse en el lago congelado, la policía local asumió de primeras que se cayó en él, intentó atravesar el hielo pero no pudo, y simplemente se ahogó. Sin embargo, este informe presentado por la policía local, lógicamente tenía muchos puntos oscuros, pero sin tener más evidencia para refutarla, simplemente se le dio por muerto. Toda la ciudad estaba extremadamente conmocionada por esta tragedia. Después de todo, se trataba de una vida joven que se había perdido en circunstancias muy lamentables. Después de que se asumiera su defunción, el Hope College emitió su título en ausencia, de manera póstuma, y la ciudad le rindió un pequeño homenaje a través de su familia. Sin embargo, los detectives que investigaron su desaparición tenían dudas sobre la teoría del ahogamiento. Incluso enviaron los registros dentales de Stevens a Chicago para ver si podría estar entre las víctimas no identificadas del infame asesino en serie John Wayne Gacy, pero esos resultados fueron negativos. Su familia lo lloró, pero los padres de Steven, que ya no están vivos, nunca creyeron que su hijo estaba muerto, y estaban tan desesperados y convencidos de que podían encontrarlo, que decidieron contratar a un investigador privado, el cual se mantuvo trabajando en este caso todo el tiempo. Entonces sucedió lo inimaginable. El 5 de mayo de 1979, Stephen Kubecki se despertó repentinamente en algún lugar y no reconoció que estaba en un prado, vistiendo ropa de otra persona, y había una mochila cercana que tampoco reconoció como suya. Cuando miró dentro de la mochila, descubrió que estaba llena de mapas, por los que supuso que estaba haciendo autostop. Stephen Kubecki recordó este momento inicial. Luego caminó hacia la ciudad y miró un periódico de Pittsfield, Massachusetts. Luego se fijó en la fecha de la publicación y se sorprendió al encontrar que habían pasado 15 meses desde aquella mañana de febrero en la que salió a esquiar, y que estaba a unas 700 millas de donde desapareció. Fue así como la mañana del 15 de mayo de 1979, alguien tocó la puerta de la familia Kubecki, y al abrir, los padres de Steven no daban crédito a lo que veían sus ojos, y es que ahí, después de 15 meses de angustia y desolación, estaba su hijo, vivo y a salvo, aunque visiblemente aturdido y desorientado. Como se imaginarán, el caso de Stephen Kubecki causó un gran revuelo, no solo en su ciudad natal, sino en todo el país. La noticia de la reaparición de Stephen fue reseñada en los medios más importantes del país y del mundo. Kubecki les contó a los policías que cuando volvió en sí por primera vez, tenía $40 en efectivo en sus bolsillos y un par de gafas nuevas, zapatos y una camiseta de un maratón en Wisconsin. Sentí que había corrido mucho, dijo en una entrevista después de su regreso a su estado natal. Este hombre había desaparecido hacía 15 meses y luego había aparecido prácticamente al otro lado del país, sin tener idea de cómo llegó hasta allí, o qué había pasado en ese lapso de tiempo. Stephen aseguró que el recuerdo hasta su desaparición permaneció intacto, e informó que su último recuerdo fue una sensación de frío y miedo, y estar perdido en una oscuridad helada. En la bolsa llena de mapas, también había señales de haber hecho autostop, que sugerían que ya había viajado mucho desde Sacramento a San Francisco, Reno, Chicago y Utah. Según él, no había planeado viajar a ninguno de estos lugares jamás. En su entrevista policial inicial, Kubecki dijo que podría haberse dirigido a la casa de su padre biológico, que se encontraba a unas 40 millas de Pittsfield, Massachusetts, pero no tenía planes de visitarlo, así que no puede estar seguro de que ese era su plan. Incluso hoy todavía dice no recordar nada de lo que sucedió durante su desaparición de 15 meses. Pero entonces, ¿cómo o por qué tiene recuerdos de maratones que no puede recordar? ¿Qué estuvo haciendo Stephen Kubecki durante esos 15 meses y por qué no lo recuerda? Es algo aterrador de solo pensarlo,
Pero cuanto más lees e investigas sobre este hombre, más entiendes que está igual o más involucrado en esta historia que nadie. De hecho, muchos creen que realmente recordaba mucho más de lo que quería afirmar, pero por alguna razón quería hacerle creer a todos que no recordaba nada. Es un completo misterio. Lo que también es misterioso fue la respuesta de Steven a las solicitudes de entrevistas desde su aparición inicial, ya que, fuera de su entrevista policial inicial, con la que se negó rotundamente a hablar a los medios de comunicación o cualquier tipo canal informativo sobre el incidente, sin embargo, fue coautor de un libro cuyo título es Meta-Mathematical Foundations of Existence, Gödel, Quantum, God and Beyond, que plantea una investigación interdisciplinaria que busca comprender los fundamentos de la existencia. El libro esencialmente expone los pensamientos de Stephen Kubacki sobre las inconsistencias e incompletitud de nuestra comprensión de la realidad. Esta publicación llamó mucho la atención de los ufólogos, que para quienes no están familiarizados con el tema, son los estudiosos de los fenómenos ovnis, ahora llamados UFO, quienes han especulado desde el principio que Kubacki en realidad fue abducido. Para muchos, la propia afirmación de Steven de que nuestro universo está en el mejor de los casos, incompleto, y, en el peor, inconsistente, simplemente alimentaron aún más sus especulaciones, ya que independientemente de lo que se pueda argumentar, lo que sí es un hecho, es que algo realmente extraordinario le sucedió a Steven en 1978, pero según su propia afirmación de hechos, todos los elementos básicos faltan en su memoria. La historia de la desaparición de Stephen Kubacki es uno de los casos más desconcertantes y misteriosos de la historia, y tal vez nunca lleguemos a saber qué fue realmente lo que ocurrió con él. Elegí mi trabajo principalmente porque quería algo que pagara bastante bien, relacionado con la carrera que estudié en la universidad y que me permitiría jubilarse en una modesta comodidad, pero en realidad lo que obtuve fue algo completamente diferente. Paso la mayor parte de mis días saliendo y examinando propiedades para ver si a las corporaciones y algunas entidades gubernamentales se les debería permitir desarrollar proyectos aéreos privados allí, principalmente pistas y hangares. Éramos un equipo bastante grande, pero una de las personas más interesantes con las que llegué a trabajar era un tipo medio nerd llamado Phil. Él era amigable, pero también un poco tonto y con escaso sentido común. Solo para que tengan una idea, el chico asistió a una protesta ambiental contra la aplicación del código LAX, mientras su empleo tiene todo que ver en la aplicación del código LAX. En otras palabras, estaba protestando contra sus propios empleadores. Pero ese no es problema, porque eso sucede todo el tiempo. Pero estoy bastante seguro de que los empleados que han hecho este tipo de cosas son astutos y cuidadosos al respecto. Phil, en cambio, si la memoria no me falla, permitió incluso que lo entrevistaran en la televisión. Hasta el día de hoy no sé cómo no terminó siendo despedido. Está más allá de mi comprensión. Pero a pesar de ser un despistado en toda regla, era un buen tipo, y su dedicación a su trabajo era insuperable. Su ética de trabajo fue una de las razones por las que me aseguré de que siempre me acompañara cada vez que tenía que salir a una inspección. Sin embargo, ahora, después de todos estos años, en verdad desearía haberle preguntado a alguien más, o mejor aún, haber ido sola ese día. Pero en aquel momento, él aceptó felizmente venir conmigo. Ese día salimos temprano en un vehículo estatal para realizar una inspección programada. El sitio era un área de extensión que estaba compuesto por 3 tipos de terreno. La mayor parte era pantanosa, nada inusual, ya que gran parte del territorio que supervisamos y administramos son pantanos o campos abiertos. Este terreno tenía un pequeño claro, con una construcción de madera en el centro y un camino de tierra que conducía a una autopista de 2 carriles. Una vez que llegamos, nos detuvimos y estacionamos nuestro auto frente al viejo almacén, y de inmediato fuimos recibidos por un hedor que casi nos hizo llorar, y tan pronto como abrimos la puerta, Dios mío,
Había un olor tan nauseabundo allí que casi podías sentir que te golpeaba la nariz. Parecía que en aquel sitio estuvieran almacenando excremento. Le dije a Phil que debíamos empezar con la inspección de inmediato, pensando que cuanto antes empezáramos, más pronto podríamos terminar y salir de aquel infierno de malos olores. Así que entré y me puse a trabajar de una vez. En ese momento agradecí haber ido con Phil, porque puede que fuera socialmente muy torpe, pero no tenía igual en lo que respectaba a su trabajo. Me gustaría decir que terminé antes que él, pero la verdad es que él no solo terminó su propio inventario mucho antes que yo, sino que después comenzó a ayudarme a completar el mío. Ese era el tipo de persona que era Phil. Él podría simplemente haberse ido y tomarse un descanso después de hacer su parte, pero no. Él inmediatamente acudió a ayudarme con el mío, porque era un gran compañero. Después de 6 largas horas de trabajo tedioso en lo que se sintió como estar dentro una calurosa caja de cartón maloliente, finalmente habíamos terminado por el día, así que, en ese momento, podríamos simplemente haber subido a la camioneta y regresado a la oficina, pero el área donde estaba situado el almacén era absolutamente hermosa y se respiraba tanta paz allí afuera que decidimos simplemente dar un paseo por el bosque y explorarlo un poco. La mayoría de los meses, esta área era un desastre caluroso e infestado de mosquitos y todo tipo de plagas, pero en septiembre era básicamente un paraíso, fresco, cómodo y con puestas de sol que pueden dejarte sin aliento. Creo que esa es parte de la razón por la que Phil hizo lo que hizo. Amaba este lugar y se consideraba el cuidador de cada centímetro cuadrado de las cosas aquí, y esto era algo que yo respetaba y admiraba mucho de él. Al principio todo salió bastante bien, y empezamos a charlar sobre cómo la próxima semana sería el comienzo de otro ciclo de revisión, y cómo tendríamos que entrar y evaluar nuestro trabajo durante el último trimestre. Pero mientras charlábamos acerca de estos menesteres de trabajo, y nos adentramos más en el bosque, empezamos a sentir algo extraño, algo que podría describir como si el mundo se dislocara. ¿Conoces esa escena en Stargate donde los soldados atraviesan la puerta y son transportados a otro planeta? Creo que lo que encontramos ese día se sintió como algo así, solo que sin estos efectos especiales, luces brillantes o ser transportados a otro mundo. Bueno, supongo, excepto por esa última parte, porque en términos de lo que percibí, fue como si por un momento alguien hubiera ajustado el enfoque del mundo y las cosas se volvieron lentas, apagadas y distantes. Empecé a sentirme mareada y aturdida. Estoy segura de haberle dicho algo a Phil en ese momento, pero sea lo que sea, estaba tratando de mantenerme en pie. Él no parecía estarla pasando mejor. Al contrario, no sé cómo lucía yo, pero él parecía bastante peor. Me tambaleé por un momento y en ese instante le dije a Phil que debíamos volver a la camioneta y terminar el día. Teníamos que dejar aquel lugar cuanto antes. Comenzamos a caminar de regreso, pero incluso en nuestro estado medio aturdido, nos dimos cuenta de que las cosas no estaban bien. Nada parecía estar igual que hace un momento. Es decir, montones de musgo y plantas que habían estado allí solo unos minutos antes, simplemente habían desaparecido. Parecíamos estar en un lugar diferente ahora. Pasamos por un sendero que no había estado allí cuando pasamos temprano, y sé que Phil también lo notó. Pero no dijo una palabra, ni una sola. El hecho de que él hubiera dejado de ser el hablador que era habitualmente, me asustó. Nadie conocía este lugar mejor que Phil, y si él estaba con cara de conmoción, es porque algo estaba muy, pero muy mal, y eso comenzaba a asustarme en serio. Mientras seguíamos caminando, estaba tratando de procesar qué era lo que estaba ocurriendo. Recordé que hace algunos años vi un documental acerca de unos chicos que se perdieron en el pantano y casi mueren, luego que experimentaron una intoxicación a consecuencia de inhalar por un espacio de tiempo prolongado los gases que emergen del pantano. En ese momento pensé que esto era probablemente lo que estaba pasando con Phil y conmigo.
porque es muy posible que puedas sufrir alucinaciones cuando estás expuesto a gases como el metano, por ejemplo, el cual está muy presente en estos terrenos pantanosos. Mientras tanto, Phil y yo seguíamos caminando, tratando de orientarnos, y finalmente llegamos al lugar donde recordábamos que estaba ubicado el almacén y la camioneta, solo que nuestra camioneta ya no estaba allí, ni tampoco el almacén. En su lugar, había un cobertizo de servicios públicos. Phil y yo nos miramos uno al otro, sintiéndonos realmente confundidos, pero aún seguíamos mareados y algo aturdidos. Fuimos directo hacia el cobertizo, pero lo encontramos cerrado, y a juzgar por lo que vimos, parecía un cobertizo civil, no uno administrado por el Estado. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Ahora estaba aterrorizada, pero incluso en mi estado aturdido y semi-histérico, lo que Phil sugirió a continuación parecía totalmente irracional. Él dijo que deberíamos revisar cada uno un lado de la propiedad para encontrar el sendero o el camino que podríamos haber perdido. En ese momento, y perdiendo la paciencia, le dije que no sabíamos dónde estábamos. Por tanto, lo más estúpido que podíamos hacer ahora era separarnos, y que lo que verdaderamente deberíamos hacer es comenzar a caminar en la línea de árboles y avanzar en círculos hasta que encontremos otro sendero o algún punto de referencia para que podamos encontrar nuestro camino de regreso al almacén. Afortunadamente, Phil no era uno de esos tipos que se negaban a seguir los consejos de una mujer. Él simplemente vio la lógica en lo que estaba diciendo y rápidamente aceptó que era lo mejor. No sé si Phil encontró el camino, o si tal vez ese rastro lo llevó a otro lugar, o quizás se encontró con alguien más, o ambas cosas. No importa, porque el resultado final fue el mismo. Phil nunca regresó. Han pasado 16 años, y mi amigo simplemente desapareció de la faz de la tierra de alguna manera. Volviendo a ese día, unas horas después, y viendo que Phil no volvía, comencé a gritar su nombre. Grité durante aproximadamente una hora, y después de esa hora, comenzaron a aparecer personas. Vi gente caminando en el bosque. Todos parecían totalmente perdidos y confundidos. Oye, ¿no puedes responder? Las dos primeras mujeres estaban vestidas como en la época victoriana. Ellas parecían escucharme, pero no podían verme. Lo digo porque sus cabezas se giraron como si estuvieran buscando quién les gritaba, y a pesar de que yo estaba a menos de 10 pies de ellas, actuaron como si no pudieran verme, y comenzaron a caminar hacia mí. Pero comencé a experimentar otro fenómeno inexplicable, y es que cuanto más se acercaban a mí, más débil me sentía. De hecho, casi me desmayo, pero cuando pude volver a mirar hacia arriba, se habían ido. La siguiente persona que vi estaba más lejos en el bosque. Era un niño, y al igual que las dos mujeres parecía perdido y asustado. Llamó a su mamá varias veces, pero también como los otros, no pudo verme. Al final no importó, sucedió de nuevo, y tan pronto como me acerqué a él lo suficiente como para extender mi mano, desapareció, pero él me vio. Después de eso, dejé de intentar llamar la atención de estas personas. De hecho, comencé a evitarlos activamente. Necesito que entiendas que lo que hice a continuación lo hice después de ver personas al azar aparecer y desaparecer dentro y fuera del bosque durante horas, entre ellas al hombre de la foto del periódico, quien se veía igual de perdido y confundido como todos los demás. En ese momento había empezado a perder la cabeza, y en algún lugar muy dentro de mí quería unirme a ellos. Parecía una resolución para todo esto. Tal vez si tuviera suerte podría encontrar a Phil, o tal vez podría encontrarlo a él y una salida, pero debía hacer algo. Finalmente entré en el bosque, y en la periferia de mi visión, vi caras de sombras y escuché voces. Todos estos años después, no puedo decirlo con certeza, pero creo que escuché a Phil. Caminé más profundamente. Tenía que encontrar a mi amigo. De vez en cuando, mientras me internaba más en el bosque, experimentaba una sensación como la que tendrías cuando alcanzas altitudes más altas en un vuelo. Mis oídos ocasionalmente se tapaban,
Pero hubo otras ocasiones en las que me sentí como si estuviera a 12 t bajo el agua, y tuve que retirarme. No pude ir más lejos. Regresé al cobertizo. Luego rodé unos pequeños arbustos y curiosamente vi nuestra camioneta. El corazón se me subió a la garganta. Estaba de regreso, Dios mío. Estaba de regreso, lo que quería decir que tal vez Phil también lo estaba. Lo llamé una y otra vez y juro que lo escuché en algún lugar del bosque, más débil, más distante, pero lo escuché decir mi nombre. Me di la vuelta y me dirigí en dirección a la voz, pero ya estaba oscuro, y ahora que había regresado a mi tiempo, sentí terror de perderme de nuevo en el bosque. En lugar de eso, di un paso atrás y decidí regresar a la autopista principal y llamar a la policía. Estaba segura de que podrían encontrarlo, pero resultó que no podían. Me siguieron de regreso al almacén y en lugar de huir, sabiendo que sería sospechosa de su desaparición, confirmé por primera vez que Phil, de hecho, había salido conmigo en primer lugar y luego nos perdimos en el bosque al tomar caminos separados. En los días siguientes, todas las fuerzas del orden locales y del condado, descendiendo sobre ese almacén, asfixiaron cada centímetro cuadrado con perros de búsqueda de oficiales. Incluso funcionarios locales de vida silvestre desplegaron a toda la oficina y llamaron a todos a sumarse a esta búsqueda, la cual se prolongaría durante días. Pero después de esto, dos cosas horribles quedaron claras. Nunca volveríamos a ver a Phil, y efectivamente todos pensaron que yo lo hice. Mis compañeros de trabajo más cercanos, no tanto, ya que estos me conocían mejor y saben que yo no estaba mintiendo y que nunca le haría daño a Phil, pero quedó claro desde el principio que la policía sospechaba seriamente que yo tuve algo que ver con su desaparición. Pasé horas siendo interrogada. No me permitieron descansar. Me interrogaron hasta que rompí a llorar una y otra vez. Llegué a mi punto de ruptura cuando uno de mis compañeros de trabajo llamó a la policía para denunciar que habían visto a Phil. Según ellos, estaba caminando por el bosque gritando mi nombre, y que cuando se acercaron a él, sintieron como si comenzaran a ahogarse, y para entonces ya había desaparecido. Sin evidencia, ni motivo, y con mi abogado amenazando con un montón de demandas, finalmente me liberaron. Más tarde, descubrí que la policía me había sacado bastante pronto, pero yo era la única pista que tenían. Mi supervisor me ordenó que me tomara un tiempo de licencia y que, mientras tanto, fuera a buscar asesoramiento, él y un par de compañeros de trabajo más. Regresé al sitio cuando mi supervisor regresó a última hora de la tarde. Pensé que estaba mirando a un hombre muerto. Lo vimos, dijo, y así siguió ocurriendo durante años. De vez en cuando alguien regresaba con afirmaciones de que lo había visto. La mayoría de ellos dijeron lo mismo, que lo vieron, que lo habían escuchado. En algún lugar de ese bosque, mi amigo está tratando de encontrar el camino a casa y ninguno de nosotros sabe cómo traerlo de regreso. ¿Cuántas otras personas hay por ahí que tal vez les pasó como a él? Como a mí. ¿Cuántas almas, y de cuántas épocas, están atrapadas en aquel bosque o cualquier otro portal del tiempo como ese? En 2018, Danny Philippidis, un bombero y experimentado esquiador canadiense, desapareció 6 días, tras sufrir una lesión en la cabeza mientras estaba en un viaje anual de esquí con sus compañeros de trabajo. Seguro te estarás preguntando, ¿y qué con eso? Pues en realidad, lo especialmente desconcertante y aterrador en el caso de Danny no es solo el lugar y las circunstancias en las que desapareció, sino también cuándo y dónde fue encontrado. Danny terminó deambulando por un estacionamiento en Sacramento 6 días después de su desaparición de una estación de esquí en Lake Placid, Nueva York. Y no solo estos lugares estaban a más de 2,000 millas de distancia, sino que Philippidis tampoco recordaba cómo había llegado a California en primer lugar, y ni siquiera reconocía la ropa que llevaba puesta, los artículos que sostenía, o su entorno.
Fue completamente extraño. Por un tiempo, Danny y sus seres queridos no estaban seguros de qué fue exactamente lo que le sucedió, ni física ni médicamente. Con el tiempo, los médicos y la policía han podido llenar algunos de los espacios en blanco que determinaron que la inusual experiencia de Danny se produjo como resultado de una lesión en la cabeza sufrida en ese fatídico viaje. En el invierno de 2018, Danny Philippidis, como todos los años, acudió junto a sus compañeros de trabajo a un viaje anual de esquí del Servicio de Bomberos de Toronto, el cual los llevó hasta Lake Placid de Nueva York. Cuando el viaje estaba llegando a su fin, Danny decidió capturar algunas fotos para su última noche. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había olvidado su teléfono en el auto. Él y sus amigos estaban en el albergue, aproximadamente a mitad de camino de la montaña Whiteface, lo que significaba que sería una dura prueba recogerlo. Danny les dijo a sus amigos que planeaba esquiar hasta su auto para recuperar su celular y que sí podrían documentar el final de su viaje cuando regresara, pero este viaje relativamente simple se acabó convirtiendo en algo completamente extraño y muy desconcertante. El viaje del capitán de bomberos de 50 años es un viaje que probablemente nunca recordará por completo. Entonces, ¿qué es lo que recuerda? Danny Philippidis cree que su odisea comenzó cuando tomó un giro equivocado en el camino de regreso al auto. No recuerda la supuesta caída que lo derribó, que según las investigaciones, lo derribó. Lo único que recuerda es que se sentía adolorido y desorientado, pero se dirigió hacia lo que pensaba que era el ski lodge principal. Sin embargo, cuando llegó, descubrió que estaba cerrado y abandonado. Los investigadores determinaron más tarde que Danny probablemente se cayó cerca de una pista de esquí para niños, y luego se dirigió al albergue principal o centro de un programa para niños, un área escasamente poblada que habría estado cerrada en ese momento. Los recuerdos de Danny de lo que sucedió después, Danny asegura que son, en el mejor de los casos, fragmentados pero muy escasos e incoherentes. Sospecha que detuvo un camión, en espera conseguir que lo lleven fuera de la montaña. Tiene un recuerdo de haber subido a la cabina cálida de un camión, mientras todavía usaba sus botas de esquí y ropa de invierno. También recordó sentirse mareado y haber vomitado al costado de la carretera. Recuerda haber estado conduciendo por Utah. Nunca lo había hecho, y al respecto dijo a los periodistas: "Eso aumentó mi confusión y la sensación de no saber realmente lo que estaba pasando, porque no estoy familiarizado con esa parte del país". Danny recuerda la fuerte impresión de estos dolores de cabeza particularmente aplastantes que experimentó durante ese trayecto, la fatiga intensa que lo dejó incapaz de hacer mucho más que dormir, mientras, sin saberlo, se alejaba de Lake Placid. Esperaba que todo fuera solo un mal sueño, pero Danny se abrió paso a la sombría realidad cuando, después de unos días en la carretera, el camionero le informó que habían llegado al final de la fila en Sacramento. Hasta el día de hoy, él sostiene que no conoce la identidad del camionero y las autoridades nunca han podido localizarlo, algo que resulta bastante sospechoso, teniendo en cuenta de que su caso se hizo viral y salió por varios medios importantes de su ciudad, así que ha sido difícil determinar qué pudo haber ocurrido en ese lapso de tiempo. Luego de esta travesía, Danny se encontró vagando con la intención de contactar a su esposa, pero sin estar seguro de cómo, no recordaba el número y en general estaba muy perdido. Milagrosamente aún había una tarjeta de crédito su haber, la cual usó para pagar su pase de remonte en Lake Placid, junto con algo de efectivo. Con esto pudo comprar un teléfono celular, pero no fue una tarea fácil, dado que no tenía ningún tipo de identificación, solo la tarjeta. Incluso después de obtener un teléfono, Danny aún podía recordar de inmediato el número de su esposa, así que terminó en Internet, y fue entonces cuando se dio cuenta de que era objeto de una investigación de persona desaparecida. Al día siguiente, pidió que lo llevaran al aeropuerto de Sacramento. Mientras finalmente estaba allí, fue capaz de recordar el número de su esposa
y al comunicarse por primera vez en 6 días, su familia, que ya estaba pensando lo peor, se puso frenética, lo instó a llamar al 911 y finalmente fue llevado al hospital para una evaluación. Me siento afortunado de estar aquí hablando hoy, teniendo en cuenta todas las cosas potenciales peligrosas a las que me enfrenté y todo lo que podría haber resultado terriblemente mal, dijo Danny. La incapacidad de recordar lo que sucedió y el hecho de que no se supiera de su lesión en la cabeza inicialmente, crearon espacio para todo tipo de especulaciones. Algunos sugirieron que planeó la desaparición para ganar atención y exposición, pero no hay pruebas reales de que realmente haya recibido atención positiva por este evento, y ciertamente no hay ningún motivo real allí. Hubo muchas personas que encontraron sospechoso que Danny solo pudiera recordar ciertos detalles o que de alguna manera viajó con seguridad más de 2000 millas, sin entender cómo, independientemente de lo que sucedió mientras estaba desaparecido. Lo que sí sabemos es que experimentó un traumatismo en la cabeza, por lo que no debería excluirse como una posible explicación de por qué no puede recordar lo que sucedió en ese periodo de 6 días. De hecho, es probablemente la explicación más probable. Los médicos fueron quienes presentaron esta teoría. Después de realizar varios escáneres cerebrales, sugirieron que sus desventuras y su tiempo perdido fueron efectos secundarios de la amnesia, sufridos como resultado de una lesión traumática en la cabeza. El Dr. Charles Tater, director del Centro Canadiense de Conmoción Cerebral en los hospitales del oeste de Toronto, dijo que la amnesia puede ocurrir en aproximadamente una cuarta parte de todos los casos de conmoción cerebral, y agrega que los dolores de cabeza, la fatiga y las náuseas, las islas de la memoria y la sensación de confusión son síntomas clásicos de este tipo de lesiones, y que si bien la mayoría de las personas se recuperan por completo de casi todos los síntomas, es muy probable que la amnesia pueda durar para siempre. El Dr. Tater también afirmó que probablemente Danny siempre tendrá esos espacios en blanco, y esto es algo que él mismo confirmó en 2019, y afirmó que está contento con el hecho de que probablemente nunca recordará esos 6 días. También está agradecido porque, a diferencia de muchos otros, no sigue desaparecido ni sufre ningún daño cerebral a largo plazo, ni efectos secundarios negativos. A partir de 2022, después de un descanso necesario, Danny Philippidis retomó su trabajo como bombero del Departamento de Bomberos de Toronto y se considera un hombre con mucha suerte. Me llamo Ernesto y trabajo como camionero. Es un asunto de genética, pues parece que todos en mi familia son militares o camioneros, y yo nunca fui bueno para seguir órdenes, y tampoco soy fan de las armas, así que naturalmente, elegí lo segundo. Les doy algo de antecedentes. Mi esposa y yo nos conocimos en línea a los 18 años y nos casamos cuando teníamos 20, y ya a los 21 habíamos decidido hacer camiones juntos. Ella conduce durante el día y yo durante la noche. Me encantan las noches principalmente porque el tráfico está más despejado, porque no hay nadie que me saque de las carreteras, y porque siempre he tenido una especie de fascinación por el paisaje nocturno en el camino. Las noches son agradables y fáciles, y la mitad del tiempo estoy solo durante algunas millas extrañas. Estoy a punto de cumplir 35 años en unos meses, y tengo casi 15 años frente al volante de un camión, así que me considero un camionero bastante experimentado aquí. Cuando tenía 24 años tomaba un montón de pastillas de cafeína para poder aguantar el ritmo de una noche entera conduciendo, pero en consecuencia, permanecía despierto a veces 2 o 3 días seguidos. Cuando estaba en la carretera mi horario de sueño era horrible, lo admito, pero era joven y sentía que podía hacer cualquier cosa. Me estrellaba bastante fuerte y dormía mucho cuando llegaba el momento. Una mañana en el oeste me detuve en una parada de camiones para cambiar turno con mi esposa en las islas de combustible. Mi esposa se levantó
y entró a comer algo mientras yo permanecía en la litera acostado. Finalmente, después de 2 días de estar levantado, lógicamente me sentí extraño, físicamente más agotado de lo habitual, así que me acosté boca arriba con los brazos extendidos a los costados y con las palmas hacia abajo sobre la cama, cerrando los ojos. Sin embargo, justo después de cerrarlos, sentí mi respiración y los latidos de mi corazón dar un brinco. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y allí comencé a sentir un dolor agudo, y juro que mi corazón dejó de latir, seguido de que mi aliento se escapara de mis pulmones, y luego sentí que mi cuerpo se hundió. Fue como si me estuviera derritiendo a través del colchón. Me desperté debajo del camión, y me acosté con una camisa y ropa interior. Pero al despertar, noté que no tenía pantalones, así que me escondí detrás de las llantas del remolque para que nadie me viera. Parpadeé varias veces sintiéndome completamente desconcertado, y de repente estaba más lejos de la parada de camiones, parado allí, frente a la parada, pero en el medio de la nada, en el oeste, en el desierto. Pero esta vez no estaba confundido, al contrario, me sentía muy lúcido, y sabía inconscientemente que en el momento exacto podía quedarme donde estaba o regresar. Tenía que tomar una decisión. Vi a mi esposa salir de la parada de camiones, y pensé para mis adentros que ella no sabía que no estaba allí, así que pensé que podía ir al edificio y llamarla para que se diera la vuelta. Sentí un sentimiento de decepción muy fuerte, y fue entonces, después de ese mismo pensamiento, que mi corazón hizo el mismo latido con fuerza y volví a sentir ese dolor agudo. Era tan lento que podía sentir cada bombeo. 1, 2, 3. Mi corazón comenzó a latir una y otra vez, y luego por puro instinto tomé una enorme bocanada de aire, como si no hubiera respirado en horas. Sé que eso es imposible, pero para que se hagan una idea, tomé la inspiración más grande y profunda de mi vida. Respiré de forma lenta y constante, mientras los latidos de mi corazón regresaban a su ritmo. Cerré los ojos, y mi cuerpo se sintió paralizado. Fue como si mi mente regresara antes de que mi cuerpo pudiera alcanzarla. Mi cuerpo se sentía como cuando una computadora se inicia después de estar cerrada. Me quedé quieto por un rato, volviendo a sentir mis manos, mis piernas. Me fui haciendo consciente de cada parte de mi ser, hasta que finalmente abrí los ojos. Lo primero que hice fue buscar a mi esposa, quien todavía estaba en la parada de camiones. Después de que verifiqué el tiempo, habían pasado 20 minutos. Recuerdo que pensé para mis adentros, creo que simplemente morí físicamente, pero es raro, porque se dice que 6 minutos después de que dejas de respirar, el daño cerebral puede ser irreversible y permanente, pero yo estaba bien. Me asusté y estuve investigando cada rincón de internet en busca de respuestas, pero todo lo que encontré fue una proyección astral. Todo volvió a ese tema. Por alguna razón, no pude dejar de pensar en cómo se sintió pensar que mi propio corazón dejaba de latir y que mi respiración abandonaba mi cuerpo de la manera en que lo hizo. Fue tan extraño, pero cosas más extrañas pasaron después. Un año después estaba en Tennessee y decidí tomar un descanso de 30 minutos. Estaba en la rampa de salida de la interestatal. Había una carretera lateral con una pequeña casa rodante con un poste de luz solitario junto a la carretera. Miro a mi izquierda y luego a la derecha para ver si hay tráfico, y lo único que alcanzo a ver una cosa enorme saliendo del bosque en 2 piernas. Pero una vez que llegó a la ruta frontal, cayó en 4 patas, e igualó la velocidad de mi camión. Miré hacia el tablero, iba a 30 mph. Luego miré a mi derecha nuevamente, y vi la gran cabeza de esa cosa volteada para mirarme, y entonces supe que me estaba mirando directamente a los ojos. Podía sentirlo. El cuerpo de la cosa era tan delgado que podía ver la columna mientras estaba encorvado a 4 patas corriendo justo debajo de ese poste de luz solitario. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo, y sus extremidades parecían demasiado largas.
No tenía absolutamente ningún pelaje, solo piel. Mantuvo su mirada sobre mí todo el tiempo corriendo al lado del camión. Sin mirar hacia dónde iba, salté la señal de alto sin importarme si causé un accidente grave o no. Salí de allí rápidamente, pero mientras estaba distraído mirando a la cosa perderse en el bosque lateral, empecé a sentir el camión dar saltos, como si estuviera por un terreno irregular. De inmediato volteé hacia el frente, pero para mi sorpresa, ya no había carreta. En su lugar estaba frente a un camino polvoriento, por el que parecía que no había transitado un auto en años. Me quedé completamente desconcertado. Hace un segundo estaba transitando por la interestatal. Miré a mi alrededor y no pude reconocer dónde estaba. Era como estar en medio de la nada, pero en medio de un montón de matorrales. No había carretera, ni casas, ni personas, nada. Bajé de mi camión sintiéndome completamente confundido y sin tener ni la más mínima idea de qué diablos estaba pasando. Comencé a gritar para ver si había señales de vida, pero no había nadie. Llevé mis manos a mi cabeza y luego froté mi cara en señal de frustración. Saqué mi móvil de mi bolsillo para intentar llamar, pero este estaba muerto, algo sumamente extraño, pues acababa de despegarlo del cargador del camión. Por un instante pensé que tal vez me estaba pasando lo mismo que la vez pasada, pero en esta ocasión no había dolor. No sentí nada. A lo mejor el infarto fue fulminante y simplemente no me di cuenta. Tal vez simplemente estaba en una especie de purgatorio o algo así. Regresé a mi camión y me recosté en el asiento tratando de procesar lo que acababa de pasar, y de pronto me empecé a sentir muy cansado y somnoliento, y en un punto solo me quedé dormido. Me desperté con la luz del sol golpeándome directo en la cara, por lo que llevé mis manos al frente para taparlo, y cuando mi vista por fin se acostumbró a la luz, miré hacia frente esperando descifrar en qué lugar me encontraba y ver si tal vez podría retomar la carretera, pero al hacerlo, me llevé una nueva sorpresa. Estaba estacionado a un costado de la interestatal, justo en el tramo donde había perdido a la criatura. Si antes no entendía nada, ahora entendía menos. En ese punto ya había entregado la carga y me encontraba de regreso a casa. Así que, sin darle demasiadas vueltas, atribuí la experiencia de la noche anterior a la fatiga, que probablemente había tenido una pesadilla por el nivel de cansancio que tenía. Conduje el resto del camino hasta mi casa en el estado contigo. Finalmente llegué y estacioné. No quise llegar de una vez a la compañía, porque estaba demasiado cansado y pretendía descansar un poco para regresar. Sin embargo, cuando iba caminando hacia la puerta rebuscando mis bolsillos para encontrar la llave, noté que ésta se abrió de golpe, al tiempo que mi esposa salía corriendo, gritando mi nombre, y luego se lanzó encima de mí en un abrazo muy efusivo. No es que me disgustara, solo me sorprendió, es decir, solo estuve fuera de casa por un día. Cuando mi esposa finalmente me soltó, me di cuenta de que estaba llorando y comenzó a preguntarme frenéticamente dónde había estado. Le respondí lo obvio, entregando la carga en Tennessee, pero en ese momento ella me miró como si me hubiese salido una segunda cabeza y me dijo entre molesta y confundida si era necesario pasar 4 días para llegar a Tennessee. Ahora estaba más confundido que antes. Pero para resumir el cuento, sucedió que entre la noche en que vi la cosa a un costado de la carretera y luego me encontré en medio de la nada, y el día en que llegué a mi casa, habían pasado 4 días. Mi compañía no consiguió comunicarse conmigo. Al ver que no aparecía, mi esposa llamó a la policía, y estos estuvieron tratando de localizarme sin resultados. Al final, le conté a mi esposa la verdad, esperando que me creyera, y afortunadamente lo hizo. Nadie en este mundo me conoce mejor que ella, y sabía que no estaba mintiendo, pero con mi compañía fue otra cosa. No podía decirles lo que había pasado en realidad. Así que me vi forzado a inventar una historia acerca de que me desvié hacia un pueblo vecino, y mi camión se dañó, por lo que tuve que pasar los últimos 4 días allí. Ciertamente me gané una amonestación, pero si hubiese dicho la verdad, nadie me lo hubiera creído.
Afortunadamente nunca más viví un episodio como ese, pero hasta el día de hoy, no tengo idea de qué fue lo que pasó en ninguno de los dos casos.